encontrado se ponen de pie. Vamos a leer de forma alternada. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el dador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os juzgáis honradamente para lo que fuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Ahora vamos a abrir nuestros seminarios en el himno número 44, Libro Santo por Dios inspirado. De la tercera parte, las Santas Escrituras, por Plutarco Arellano. Así como estamos, hermanos, es muy rápido el pasaje que vamos a leer, incluso repetir, porque solo es un versículo. Mateo 6:33. ¿Quién no conoce ese texto? Por eso digo que incluso de memoria se puede repetir. El Evangelio del Reino y nuestra tarea cultural. Dice el texto:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Bendito y soberano Señor, tú que has pronunciado, Señor, tu palabra para nosotros, para que en ella seamos edificados. Cúmplase tu propósito, Señor, con cada uno de nosotros. Por Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestro lugar, hermanos. Lo expresado por este versículo, aunque por el contexto es en relación a los propósitos que uno tiene en su vida, que es este afán que caracteriza al mundo, dice el Señor, preocupado por qué va a comer, preocupado por qué va a vestir, preocupado por muchas cosas y olvidando lo más importante, olvidando que lo más importante es nuestra relación con Dios y nuestra comunión en los términos del reino. Porque este principio del reino de Dios y el evangelio del reino de Dios no solamente tiene que ver con este tema, sino que involucra todos los temas de nuestra vida. El cristiano debe ser alguien que enfoque su vida, enfoque la vida y toda la realidad en términos del señorío de nuestro Dios, en términos del reino de los cielos o el reino de Dios. Y este es el tema, hermanos, que hemos elegido para este mes, el mes de la Reforma, porque todos hemos escuchado del Evangelio, todos hemos confesado creer en el Evangelio, todos hemos sabido lo que significa el Evangelio, pero eso no es suficiente, sino debemos ver las implicaciones del Evangelio, las implicaciones de nuestra confesión, porque de otra manera la doctrina cristiana queda como una mera articulación verbal, cuando su propósito es que sea y que tenga una articulación cultural. Y máxime en el contexto de nuestra confesión, primero como cristianos, segundo como herederos de la Reforma. Si no, no tendría sentido celebrar 508 años de la Reforma del siglo XVI, porque debemos reflexionar sobre lo que significa pertenecer a esta venerable tradición, como lo menciona el hermano Spina. Solo sería un título, un mero nombre, decir pertenezco a esta tradición, pero no saber las implicaciones o la perspectiva que desde esta óptica realidad tiene. Así que, celebrando este aniversario, 508 años, pues algo significativo es que entendamos el Evangelio, como lo expresamos el domingo pasado, el Evangelio como cosmovisión. Porque el Evangelio no se puede reducir, el Evangelio es un principio fundamental para nuestra vida cristiana. Sin embargo, no hay una sola cosmovisión, incluso en los círculos cristianos no hay una sola cosmovisión. Los mismos cristianos tenemos una diversidad de cosmovisiones, porque no nos hemos detenido mucho a pensar cuál es la cosmovisión que debemos tener. Y el caso es que la cosmovisión que nosotros tengamos influye directamente en la manera que leemos e interpretamos las Escrituras. Como he dicho, para nadie de nosotros es desconocido lo que significa el Evangelio, porque una de las primeras cosas que aprendemos es su definición. Todo cristiano sabe que Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Esa es la definición más sencilla. Y aunque esta definición es correcta, su significado, sin embargo, por nuestra cosmovisión dualista, es inmediatamente reducido y es descontextualizado de su principio escritural. Así, la salvación se concibe como la oportunidad de escapar de este mundo. Perdón, no había aprendido esto. Ya. La salvación se concibe, en este contexto reducido, como la oportunidad de escapar de este mundo de sufrimientos e injusticias.
Porque ¿quién no se queja de este mundo? ¿Quién no se queja de esta vida? ¿Quién no se queja de la crisis económica? ¿Quién no se queja de los problemas de salud? Y una lista grande. Y el hombre siempre está buscando cómo superar estas situaciones. Y en ese contexto parece que el Evangelio viene y entonces nos dice que este mundo se va a acabar, pero que hay otro mundo más allá en el cual hay felicidad. Y entonces la invitación es que creamos en Cristo Jesús para que cuando este mundo se termine, entonces nosotros seamos trasladados al cielo más allá del sol, dice una frase de un himno. El problema de esta concepción es que confunde la estructura con la dirección, algo característico de una cosmovisión dualista. Y en ello enfatiza lo que es espiritual, considerándolo como superior a lo material. Así, la lectura de la Biblia es mejor, o la lectura de la Biblia en este contexto se hace colocando algunas actividades como superiores a otras. Estar en el culto como algo superior a estar en casa, en familia. Leer la Escritura como algo superior a estar testificando, quizá estar estudiando, por ejemplo. Y así entonces la vida cristiana se reduce al ámbito eclesiástico. Y desde esta perspectiva el pensamiento cristiano se desconecta entonces de la experiencia integral de la vida en Cristo y conduce entonces a un cristianismo pietista, a un cristianismo fundamentalista o también a un cristianismo intelectualizado que se pierde o que pierde su relevancia para la vida aquí y ahora, salvo que conciba el compromiso cristiano como mera moralidad. Por eso identificaríamos el cristianismo solo con el mensaje que está diciendo: pórtate bien, no digas groserías, no robes, cosas semejantes. Pero pierde de vista el contexto de la vida en sí como servicio a Dios. Por lo tanto, el resultado también se ve en varios círculos cristianos, donde se enfatiza esta superioridad de algunas actividades y donde por lo tanto no hay un enfoque cultural para la fe. Se vuelve más bien un espíritu anticultural. ¿Quién no conoce a algunos hermanos en Cristo que con fervor cristiano tienen una visión muy negativa de la cultura? Eso hace ver que el compromiso cristiano entonces significa, o que ser cristiano significa estar en contra de la cultura. Tomamos una postura anticultural. Esto hace no solo que la cultura se vea no con ojos tan buenos, sino que incluso se mire la cultura como algo del diablo. Ahora, es cierto que la cultura en derredor de nosotros presenta grandes problemas, pero el problema no es la cultura en sí, el problema es la dirección religiosa que domina la cultura. Tenemos que hacer esa diferenciación. Una cosa es la estructura y otra cosa es la dirección que tome como fuerza la dirección de esa cultura. Es el problema. Pero cuando no distinguimos estos dos, como alguien ha expresado, y esta es una imagen muy anglosajona, tiramos al bebé junto con el agua de la bañera. Nos deshacemos de todo. No distinguimos y por lo tanto los cristianos nos volvemos ostracistas. Nos encerramos en nosotros mismos, nos encerramos en nuestro propio círculo y no queremos saber nada de la cultura. Pero el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que ese Evangelio implica toda la vida. Por eso Pablo no puede, sino en cada una de sus cartas, hablar al final de los principios de la cultura cristiana,
como lo leímos en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Porque ahora los hermanos que confiesan a Jesucristo como su Señor, también deben entonces expresar esa fe en todos los actos, en todas las actividades de su vida. Porque el Evangelio que han creído demanda de ellos un cambio también en su vida. Por eso, el Evangelio del Reino que proclama la Escritura también proclama la restauración de la cultura. Esos dos van juntos. El Evangelio del Reino proclama la restauración de la cultura. Para tener una comprensión correcta del Evangelio debemos tener en cuenta la creación y sus propósitos, porque el Evangelio está arraigado y articulado en una historia. Es decir, el Evangelio no llega de la nada, en un momento, sino que el Evangelio tiene toda una raíz, tiene toda una anunciación en la historia. Y ese Evangelio está anclado en la creación. Porque cuando se escuchó por primera vez ese Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aunque no en esa cabalidad, en ese detalle como lo vemos en el Nuevo Testamento, por primera vez ese Evangelio se escuchó en el Edén mismo. Génesis capítulo 3. Y ese Evangelio se escuchó por lo que sucedió antes, en el principio de ese capítulo 3 mismo, que nuestros primeros padres pecaron. El pecado tiene como contexto antes la creación. Por lo tanto, no podemos desglosar o no podemos desconectar el Evangelio de la caída y de la creación. Para entenderlo bien, tenemos que tener como telón de fondo estos dos aspectos. El Evangelio, cuando lo conocemos, por lo tanto, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es el plan de Dios, no para mí individualmente, me incluye, pero para comprender cuál es el plan de Dios para toda la creación, no para el hombre aislado, no para el hombre desconectado de sus relaciones creacionales. Y cuando conozcamos el plan de Dios, también entonces podemos entender cómo nosotros encajamos en ese plan que Dios está llevando a cabo. En primer lugar, el Evangelio del Reino llama a la conversión. Eso es elemental. Por eso el Señor Jesucristo dice en su predicación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento y la conversión son exigencias precisamente de la palabra del reino, de ese Evangelio que predica nuestro Señor Jesucristo. El mensaje que constantemente está enviando Dios a la humanidad, porque tampoco es con el Señor Jesucristo por primera vez. Antes lo predicó Juan el Bautista, y antes lo vemos en lo que se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Quién sabe cuál es el Evangelio del Antiguo Testamento? Porque tenemos el Evangelio de Marcos, el de Juan, el de Mateo. Isaías. Entonces, algunos han llamado al libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, por el gran énfasis que hace precisamente, no solo es el capítulo 61, que claramente el Señor Jesucristo leyó en la sinagoga, y cuando leyó en la sinagoga dijo: esto que dice aquí el profeta, aquí se ha cumplido hoy delante de ustedes. Entonces el Señor a lo largo de la historia está enviando a la humanidad el mensaje del arrepentimiento, está llamando constantemente al hombre a volverse a Dios. Juan Calvino, entre muchas definiciones que nos da, por ejemplo, de fe, de piedad, también nos da esta definición de arrepentimiento. Dice él: el arrepentimiento es una regeneración espiritual, cuyo fin no es otro, sino restaurar en nosotros y volver a su prístina perfección a la imagen de Dios, que por la transgresión de Adán había quedado empañada y casi destruida. Esta definición, que es
posible memorizar. Tiene algunos elementos que quiero resaltar, al menos dos, porque esto se mantiene en la tradición reformada precisamente. Cuando Calvino habla del Evangelio y habla particularmente del arrepentimiento, en esta definición que él nos da, encontramos estos dos elementos fundamentales. Primero, que la conversión o el arrepentimiento se refiere a la regeneración espiritual, porque dice, el arrepentimiento es una regeneración espiritual. Una regeneración es volver a dar vida, porque dice la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, nosotros somos regenerados. En términos de Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto se debe entender entonces como un cambio de dirección en el centro de nuestra existencia. El término que usan mucho las Escrituras es el corazón. Porque el corazón es de vital importancia para entender la vida cristiana. El corazón es el centro de nuestra existencia. Es ahí donde todas las cosas en nuestra vida encuentran su raíz. Por eso el Señor en Mateo capítulo 5, cuando tiene una discusión con los fariseos, que tenían tanto cuidado que debían lavarse muy bien las manos, mejor que un cirujano parece, después de que venían del mercado, porque si no, era pecado. El Señor Jesucristo dice, miren, esa cuestión de comer, si no te lavas las manos, tiene un mero efecto fisiológico en nuestro organismo. Comes, digieres, desechas y eso, así que lo que comes no te hace más pecador, más santo. Lo que sí es el problema es lo que hay en tu corazón, porque la vida mana del corazón. Y dice el Señor, ¿de dónde nacen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las tronerías y una lista larga? Del corazón. Entonces, el arrepentimiento es una regeneración espiritual, porque se da en el corazón, y si es ahí donde toda nuestra existencia encuentra su raíz, entonces necesariamente implica toda nuestra vida. No podríamos decir que entonces la regeneración es algo meramente espiritual, como algo desconectado de la vida física. En segundo lugar, esta definición de Calvino dice que el arrepentimiento, el fin o el propósito que tiene, y ustedes ven en esa definición, no es el cielo, sino que el propósito de ese arrepentimiento que es producido por Dios en nosotros es restaurar en nosotros la imagen de Dios. Y sin entrar en muchos detalles sobre la imagen de Dios, simplemente decir que lo que significa la imagen de Dios es una tarea de representación, que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén como representante suyo, como su mayordomo, para que en el nombre de su creador desarrollara y cuidara la creación. En eso consiste ser la imagen de Dios. Así que en el arrepentimiento es la imagen de Dios restaurada en nosotros. Y esto quiere decir que en Cristo el hombre redimido recupera la capacidad de lograr el propósito de su creación. ¿Que cuál es el propósito de su creación? ¿O para qué nos creó Dios? Para ejercer dominio, para desarrollar la obra de sus manos, para cuidar su creación en el nombre de Él. Por eso la vida se puede definir como servicio.
Eso es lo que implica el arrepentimiento. Así que cuando el Señor Jesucristo dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es entonces volver la mirada a Dios, nuestro Creador. Es rendir nuestro corazón, reconociendo y dándole el lugar que es de nuestro Creador, que es soberano, y volviendo a nuestro lugar de mayordomía para desarrollar la creación. Eso es lo que está contenido en el Evangelio. Eso es lo que son las buenas nuevas. Calvino no dice la definición de eso, quiere decir que si crees en el Señor Jesucristo, te arrepientes, ya compraste boleto para el cielo. Él dice, nos restaura, recuperamos, volvemos a. Esa es la noticia. Es por eso que el llamado a la conversión no tiene como propósito el cielo más allá de la realidad que conocemos, sino el Evangelio tiene como propósito la restauración del hombre a la relación original con su Creador, para entonces ejercer su mayordomía. Es en ese contexto que entonces vemos que el Evangelio tiene una tan amplia aplicación como la creación misma. Por eso, si el cristiano dice, creo en el Evangelio, y luego solo reduce al aspecto eclesiástico, no está viendo bien el Evangelio. Porque la buena noticia es que somos reconciliados con Dios y somos vueltos a nuestra tarea de mayordomía. Por eso la iglesia, que es la humanidad redimida o la humanidad convertida a Cristo, es enviada para dar a conocer esa buena noticia para toda la vida. Porque, ¿cuál es la buena noticia? Si alguien está enfermo, ¿cuál es la buena noticia que necesita? Que si no sale de la cirugía, no te preocupes, vas a despertar en el cielo. La buena noticia es que la enfermedad tiene cura. ¿Cuál es la buena noticia para una humanidad que se cierne en la miseria? Que aguante, porque ese era el mensaje en la Edad Media, que vaya aguantando su miseria en esta vida. No se preocupe, porque cuando muera, si es piadoso, entonces va a morar en un cielo más allá, calles de oro, mar de cristal. No, sino que la obra de Dios tiene como propósito volvernos a nuestra relación original, y vaya, son 3 relaciones fundamentales: nuestra relación con el Creador, nuestra relación con nuestros semejantes y nuestra relación con el mundo. Eso es lo que trae como buena noticia el Evangelio, que Dios en Cristo está restaurando todas las cosas. Por lo tanto, no hay problema para que veamos que el Evangelio del Reino y la misión cultural de la Iglesia se deriva de este. No estamos metiendo a la fuerza esa idea de la tarea cultural en su relación al Evangelio, sino vemos por todo ese contexto que la tarea cultural de la Iglesia encaja muy bien porque es su raíz el Evangelio del Reino. Se dice que San Francisco de Asís tenía esta frase, más o menos así, lo estoy citando de memoria: predica el Evangelio por doquier, y si hace falta, usa palabras. ¿A qué se refería? Predica el Evangelio con tu vida, con tu testimonio. Nosotros lo hacemos al revés. Limitamos el evangelismo a palabras y nuestros hechos dicen todo lo contrario de lo que las palabras comunican. En segundo lugar, la obra de Dios a través del Evangelio es renovar el mundo entero. Dios nunca desecha la obra de sus manos. Una visión dualista de la realidad olvida este principio bíblico. Porque cuando solo vemos la salvación como una vía de escape de esta realidad, de este mundo, tácitamente estamos diciendo que Dios está desechando la obra de sus manos. Y lean toda la Escritura y Dios nunca hace eso.
Dios ama la obra de sus manos y por amor de la obra de sus manos, Dios busca la restauración de todas las cosas. En palabras sencillas, esto quiere decir que el pecado, por una visión dualista, es vista como la parte de la creación y varias cosas de la creación se consideran malas en sí mismas. Por ejemplo, muchos cristianos, cuando se habla de política, la política es mala per se. No debemos involucrarnos los cristianos en la política. La ciencia, se tiene miedo de la ciencia porque la ciencia niega a Dios. No ven que el problema no es la ciencia, sino la dirección religiosa que ha obrado en la ciencia, en la filosofía y en otras cosas. Lo cual hace entonces que la aspiración del hombre sea salir, debiéramos decir huir de esta realidad, pero como hemos dicho, eso significa menospreciar la obra de Dios. Muy al contrario de esa visión dualista, lo que las Escrituras constantemente enseñan es que Dios se ha propuesto en Cristo restaurar todas las cosas, no rechazar todas las cosas. Dios no es alguien que dice, bueno, ya se echó a perder esto, vayamos a hacer algo nuevo. No, el trabajo del Señor es renovar, restaurar, recuperar. La creación que una vez fue buena, después fue contaminada por el pecado, pero después en Cristo Jesús es restaurada a sus objetivos originales. El hermano Chris Guzmet, en su librito de manual de cosmovisión, bueno, en el original es Principios de una cosmovisión cristiana, dice, la historia comienza con el origen de todas las cosas, sus Génesis. Luego revela cómo nuestra relación con Dios fue violada, lo que llevó a la corrupción y a la decadencia de las criaturas que Dios hizo. Y explica cómo Dios está recuperando su creación de la rebelión y llevándola a su objetivo previsto. Esta declaración afirma el principio escritural, o llamado también motivo religioso escritural, creación, caída y redención, en camino a la consumación. El ministerio entonces que ha recibido la iglesia, el ministerio que hemos recibido cada uno de nosotros, es un ministerio de renovación, porque nosotros hemos sido renovados y nosotros también hemos recibido una encomienda de renovación. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, hemos recibido el ministerio de la reconciliación, porque Dios reconcilia consigo mismo todas las cosas en Cristo Jesús, el segundo Adán, por lo cual también Cristo encomienda a su iglesia este ministerio, a ustedes y a mí. Como el apóstol Pablo lo expresa en el capítulo 5 y a partir del versículo 11 de 2 Corintios. Dios, por medio de su pueblo redimido, está llevando a cabo las buenas nuevas para todo el mundo. Está llevando también en ella misma y a través de ella misma la renovación del mundo entero. Esta es la misión de la iglesia. Dice el hermano Craig Bartolomeo, dice, el desarrollo de una cosmovisión cristiana es una manera de mediar las categorías más básicas del evangelio en toda la vida, equipando así a la iglesia para su tarea misional. Porque a veces reducimos la tarea misional de la iglesia a tarea misional eclesiástica. Sí tenemos una tarea misional eclesiástica, pero tenemos otras facetas de nuestra tarea misional. Tenemos la tarea misional de la familia, de reconciliar la familia con el Señor, de reconciliar todo otro quehacer humano con Dios. Esa es nuestra tarea misional. Por eso sigue diciendo, una cosmovisión cristiana puede sentar una base sólida para una participación cultural activa al proporcionar perspectivas específicas
y herramientas conceptuales para llevar a cabo nuestra tarea en el mundo, en el hogar, en la iglesia y en el ámbito público. Por eso el Evangelio no nos llama a huir del mundo. El Evangelio nos llama para que seamos equipados con una nueva visión del mundo, de nosotros, de Dios, del bien, de la verdad, etc. Y luego nos regresa otra vez al mundo y dice, cumple tu misión. Esa misión, o que no la hemos hecho, o que la hemos dejado a medias, o que solo la hemos comenzado apenas. Pero esa es la exigencia de nuestro llamamiento. Esa es la exigencia de nuestro Señor. Porque entonces, ¿para qué nos redimió? ¿Para qué la conversión? ¿Qué propósito tiene la conversión? Como hemos dicho antes, para volvernos a la comunión con Dios, para volvernos a la comunión unos con otros, para volvernos a una comunión correcta con la realidad en la cual vivimos. Y a partir de eso, recuperar nuestra misión. El Evangelio nos retorna a esa recuperación de la misión que tenemos para que todas las tareas que desempeñamos en el mundo sean reorientadas en esa perspectiva del Evangelio. Porque el hombre no sufre de manera abstracta. El hombre pecador ha traído y distorsionado todo lo que hace. Por eso la familia sufre, porque los que componemos la familia somos seres humanos caídos. Por eso los estados sufren, porque los que gobiernan son pecadores. Por eso la academia sufre, porque los docentes son pecadores. ¿Le seguimos o ya le dejamos ahí? Ya se entendió el concepto. ¿No? Porque esa es la idea. Porque donde quiera actuemos los seres humanos, que tenemos una cosmovisión errónea, que vivimos con un principio anti-Dios, lo vamos a plasmar en todas las actividades, pero también la inversa. El hombre reconciliado con Dios, que ha recibido ese don de la reconciliación, que ha sido vuelto a la comunión con el Creador, a la comunión con sus prójimos y con la creación, también entonces significa que recupera una visión integral para todas las cosas. El hombre redimido es bendición para su matrimonio. El hombre redimido es bendición para la familia. El hombre redimido es, ¿qué oficios no tenemos? En todo eso debería expresarse el principio de reconciliación. Como decía San Francisco, si eres reconciliado, eso se va a ver en lo que haces y no es necesario que digas una palabra. Las palabras harán falta cuando no haya esa consecuencia en nuestra vida misma. En tercer lugar, el Evangelio significa volver al conocimiento de la verdad. A menudo el Evangelio, como es predicado, conduce a nuestra pasividad. Más que llevarnos a la acción, la manera en que se predica produce todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si el Evangelio solamente es anunciado como teniendo un impacto en el destino final, de que vayamos al cielo, entonces parece que no tiene nada que ver aquí y ahora. Entonces, entre el aquí y ahora y el destino final, el tiempo que transcurramos parece que lo vamos a pasar con mucha pasividad, solo viendo pasar el tiempo. Como decía aquella canción de La Puerta de Alcalá, ya de hace muchos años, ¿no? Estaríamos nada más aquí, pasando el tiempo, hasta cuando llegue el tiempo que nos vayamos allá. Eso vuelve entonces al cristiano muy pasivo respecto de la cultura. Por eso el cristiano no se involucra con pasión en la política, no se involucra con pasión en la ciencia, no se involucra con pasión en nada de la cultura. Porque si así fuera, entonces los cristianos serían un referente en la cultura. Como José fue un referente en la cultura de Egipto en su tiempo, como Daniel y los demás compañeros de él fueron un referente en la cultura
Babilonia. Pero no solamente ahí, como Mardoqueo fue un referente en la época de Artajerjes, o como se menciona en el libro de Esther, Asuero. Y como los cristianos en los primeros siglos fueron un referente para la cultura de su tiempo. Dios crea al hombre para que vivamos en comunión con Él, y en el contexto de esa comunión tener el verdadero conocimiento para la vida. Porque si preguntamos cuál es el propósito de la existencia, se puede responder correctamente por aquel que inventó la vida y el ser humano, y ese es Dios. En el contexto de Deuteronomio 4, ¿por qué Dios llamó a ese pueblo para a ese pueblo hacer conocer su palabra? Para a ese pueblo entregarle sus leyes. Ya lo hemos visto antes, hermanos, pero en este contexto quiero hacer una vez más referencia a ese capítulo 4 de Deuteronomio. Porque Dios escogió un pueblo de entre todos, lo llamó para estar en pacto con Él. En esa entrega del pacto, o en ese establecimiento del pacto, entregó su palabra, entregó sus mandamientos. ¿Qué propósito tienen los mandamientos de Dios para ese pueblo? ¿Qué propósito tienen los mandamientos de Dios para nosotros? Y me voy a enfocar en los versículos 6 y 7, y 8 incluso. Dice Moisés, o dice el texto de Deuteronomio 4, 6 al 8. Dice, guardadlos pues. ¿Y qué dice? Pero es más fácil la primera parte, ¿no? Guardarlos. Pero luego añade, póngalos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como ellos, o como lo está Jehová de ellos, con nuestro Dios? ¿Qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Cuando en el contexto de las naciones se habla de una nación, ¿cómo se habla? ¿En qué términos se habla de una nación? Porque dice Dios, cuando te vean a ti, Israel, y las otras naciones te vean a ti y hablen de ti, van a decir esto: ¿qué pueblo sabio y entendido hay como estos, que tienen estas leyes y que tienen un Dios tan cercano a ellos? ¿En términos de qué se habla? En términos de justicia. Esa nación es una nación justa, tiene leyes justas, la aplicación de justicia es correcta. Hablan de su economía. Es una economía boyante, es una economía estancada, es una economía en crisis. Hablan de sus gobernantes. Son gobernantes sabios que saben hacer las cosas, son gobernantes que saben lidiar con los asuntos diplomáticos, con las relaciones internacionales, o son naciones cuyos gobernantes quisieran, o naciones que no quisieran a sus gobernantes como los tienen. Cuando la gente alrededor de nosotros habla de nosotros, ¿en términos de qué habla? No habla en términos de, mira, fulano de tal no falta al culto. No hablan en términos como esos. No, mira, se sabe toda la lección de escuela dominical. No habla en términos de eso. ¿En términos de qué? En términos de los que están viendo todos los días. Ellos saben y nos ven como somos como padres. Y dicen, mira, ellos educan bien a sus hijos. O bien no. Pero no hablan en términos, de nosotros en términos de, mira, ese se sabe muchos versículos bíblicos.
hablan en términos de lo sabio que son en los asuntos. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama y pronuncia sus mandamientos, aquí dice que cuando Dios los llamó para darles a conocer sus palabras, su palabra. Fue para que entendieran sabiduría para la vida. Por eso ahora Dios le dice en este pasaje a Israel que si atienden a los mandamientos de Dios, ellos como resultado serán un pueblo sabio e inteligente, porque la verdadera sabiduría proviene de Dios. ¿En qué razón? Que si atendemos a los mandamientos de Dios adquiriremos sabiduría, esto es, entenderemos o tendremos discernimiento acerca de lo que es verdadero o verdaderamente correcto. Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando leemos las Escrituras, cuando escuchamos el Evangelio de nuestro Señor, entonces entendemos correctamente quién es Dios. Entonces somos instruidos correctamente de quién somos nosotros. Entonces tenemos correcto conocimiento respecto de la realidad. Entonces tenemos correcto entendimiento acerca del propósito de la vida. Entonces tenemos correcto conocimiento acerca de la consumación, hablando de temas muy generales. Estas son las preguntas que mantienen ocupada la humanidad. Pero el Señor dice que si atendemos a sus mandamientos, a su palabra en general, entonces adquiriremos verdadero conocimiento. En consecuencia, una persona que tiene verdadero conocimiento o conocimiento correcto, en consecuencia, ¿qué se espera? Que actúe correctamente. Si tiene conocimiento correcto, entonces que actúe correctamente. Ahí encontramos este binomio. Si alguien preguntara lo correcto acerca de qué, como hemos dicho, lo correcto acerca de Dios, lo correcto acerca de quién es Él. Porque si conocemos lo correcto acerca de Dios, entonces no andaremos en idolatría. Si conocemos lo correcto respecto al matrimonio, entonces no tendremos todas las consecuencias que sufre hoy el matrimonio. Si conocemos lo correcto respecto a la familia, entonces no habrá desintegración familiar. Si conocemos lo correcto respecto a la política, entonces habrá buen gobierno. Si conocemos lo correcto respecto a la economía, entonces no habrá miseria. Porque grandes males que aquejan a la humanidad requieren también grandes soluciones. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios entonces con las buenas nuevas en esta restauración? Dar a un pueblo sabiduría e inteligencia. Pero el pueblo que se supone que tiene conocimiento correcto y está listo para la acción correcta, con una visión dualista del Evangelio, solo tiene lo primero. ¿Y de qué sirve tener conocimiento correcto si nunca se lleva a la práctica? Nada. Por eso el pueblo de Dios no puede permanecer solo como una esponja que absorbe conocimiento correcto. El cristiano debe ser un pueblo activo, porque el Evangelio mismo que ha recibido exige una acción correcta. Ahora, eso no sucede mágicamente, hermanos, porque el conocimiento correcto también necesita llevarse a los diversos ámbitos de la vida. Por eso es que los cristianos hablamos de establecer escuelas cristianas, partidos políticos cristianos, porque los liderazgos no salen mágicamente.
No es que mañana nos despertaremos y somos expertos en alguna materia, sino que debemos aprender todas esas materias desde los principios escriturales para que seamos formados para la acción cristiana. Cuando tenemos discernimiento acerca de lo que es correcto, también tenemos la capacidad de comprender las implicaciones de la verdad que conocemos. Ustedes ven, hermanos, que en la Biblia, por ejemplo, no vamos a encontrar pasajes en lo que se atienda a los detalles de cada uno de los asuntos de la vida. Por ejemplo, la Escritura nunca te va a responder qué carrera vas a estudiar. Pero si tienes discernimiento, como la Escritura dice, entonces sabrás responder a esa pregunta. Y no serás como aquel que está en su 8º semestre de una carrera y dice, esto no es lo mío, voy a iniciar otra carrera. A veces los padres nos quejamos de los hijos, rebeldes, desobedientes y esto y aquello. Mírate al espejo, porque el que los ha malcriado o el que los ha descuidado, lo vas a ver ahí, en el reflejo. Cuando te quejas de tus hijos es de que no has hecho algo bien. Pero si tienes discernimiento, el Señor te capacita para hacer ese trabajo con esperanza. La Biblia no te va a decir con toda precisión ni siquiera qué nombre le vas a poner a tus hijos. Pero ¿por qué los israelitas llamaban a sus hijos Daniel, Ismael, Abraham? No era el nombre más popular en las telenovelas. No eran los nombres del futbolista más famoso. ¿No? Porque ustedes ven cuando eso se ponen de moda, como hay así una generación de niños y de niñas con un nombre. Los israelitas ponían nombres a sus hijos en fe, como padres cristianos que confesaban a su Dios. Dios es mi juez, por ejemplo, con mucha esperanza. Entonces la Escritura no te va a decir en los casos específicos, pero te dará discernimiento para que respondas obedientemente a Dios sobre todos los asuntos de tu vida. Porque la Escritura nos enseña principios que nos dan la capacidad de poder diferenciar, sopesar y elegir lo que es correcto en cada caso de nuestra vida. Que los mandamientos de Dios no están limitados al ámbito eclesiástico es evidente, por lo que la misma Escritura dice que las naciones en derredor, cuando vean al pueblo suyo, al pueblo de Dios, ellos dirán, este es un pueblo sabio y entendido. No necesitamos nosotros decirlo, dejemos que los demás digan de nosotros. Porque cuando la nación o las naciones en derredor hablan de Israel y hablan de esta manera, evidentemente se están refiriendo a su desempeño como nación. Los que están en derredor de nosotros hablarán de nosotros en relación misma a nuestra tarea, como he dicho, no eclesiástica, no de memorización de textos, sino estarán hablando de la sabiduría que caracterizará nuestra vida en todos los ámbitos. ¿Y de dónde viene eso? Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, en este punto, hermanos, nuestros padres entendieron el Evangelio no en ese sentido limitado de que creer en el Señor Jesucristo garantizaba un lugar en el cielo más allá, sino que el Evangelio viene como buenas noticias a una humanidad que se encuentra lejos de Dios, y que la razón o la consecuencia de estar lejos de Dios es la miseria que agobia a la vida humana. Entre más lejanía haya de Dios, más miseria cosecha el hombre. La solución es la cercanía, porque entre más cerca se encuentra ese pueblo de su Dios, más brillará la luz del Evangelio que abarcará toda la vida.
Porque otra de las cosas que dice Moisés, las naciones dirán, ¿qué Dios hay como su Dios que está cercano? Y eso quiere decir que está ahí. No es como Baal, ¿se acuerdan? Chíflenle, porque a lo mejor está lejos, ¿no? Tóquenle el timbre porque a lo mejor está dormido. Grítenle más porque a lo mejor está ocupado en otros asuntos. Las naciones mismas en derredor dirán, el Dios de ellos es cercano. El Dios de ellos está en comunión con ellos. Juan Calvino y otros reformadores, por eso no limitaron su llamado a lo eclesiástico. Llamaron a toda una generación a tomar su vocación, su lugar, a cumplir su tarea cultural. Juan Calvino fue pastor toda su vida. Inició su ministerio en 1536 en Ginebra, 3 años en Estrasburgo, el resto en Ginebra hasta 1564, cuando el Señor lo llamó a su presencia. Pero el impacto de este hombre fue más allá del ámbito eclesiástico. ¿Por qué? Porque predicó un evangelio del reino, un evangelio que abarca toda la vida. Porque los que encauzaron el liderazgo cultural fueron todos aquellos que entendieron bien el evangelio y aplicaron ese evangelio del reino de Dios en todos los aspectos de su vida. Y si nosotros somos herederos de esa generación, somos herederos de estos hermanos de la Reforma, en ese entendimiento del evangelio, ¿cuándo nos levantaremos, hermanos, en nuestras vocaciones culturales? ¿Cuándo miraremos el evangelio y su reclamo de toda la vida? Porque leímos Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y yo diría, ¿lo estás buscando, hermano? ¿Estás buscando solamente el reino de Dios y su justicia? Y no te preocupes, no solamente se te serán añadidas las cosas que ahí mencionan, sino el liderazgo que Dios quiere para un pueblo como el suyo, que tenga un impacto cultural en su generación. Dios sea con nosotros y haga fructificar nuestra obra, dándonos entendimiento respecto de nuestra vocación cristiana. Bendito y soberano Señor, te damos gracias. Has sido muy paciente con nosotros, Padre. Nos has llamado, nos has guardado mucho tiempo. Nos has dado tu evangelio que en muchas ocasiones hemos limitado, Señor, a un futuro más allá de esta realidad. Cuando tu evangelio trae buenas noticias, como hemos leído antes en Isaías 61, dijo el profeta y nuestro Señor Jesucristo dijo, se cumplió aquellas palabras de buenas noticias para los encarcelados, para los enfermos, para los atribulados. Es decir, para todos aquellos que estaban agobiados bajo la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Lo mismo que sucede en nuestra generación, Padre, una humanidad, una sociedad que gime, que busca, pero no encuentra, porque no sabe, Señor, y porque el hombre en sí mismo no tiene la capacidad de poder encontrar la verdad. La verdad solo se encuentra por revelación, porque viene de ti. Y nos has dado, Señor, el privilegio de escuchar tu evangelio, de escuchar las buenas nuevas y de entender sus implicaciones, Padre. Danos, Señor, la capacidad de poder responder, no solo en el aspecto eclesiástico, sino de retomar nuestro liderazgo que exprese la comunión contigo, la comunión con nuestro prójimo y la comunión con tu realidad, Señor, con tu creación, y ejerzamos nuestra mayordomía, Señor, con toda devoción. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén.
expuesta la palabra predicada, les pido que se pongan de pie y vamos a cantar el himno número 224, El mundo es de mi Dios. De la parte de la Iglesia, su misión y servicio, de Franklin L. Shepard, y la traducción de la letra de Juan Pablo Simón.